a nuestra actividad de hoy del Foro de Bogotá, inscrito en la Red Internacional de los Foros de Campo Lacaniano. Vamos a tener una jornada de trabajo de 4 horas, dividida en 2 bloques. En la primera parte estará nuestra discusión clínica y en la segunda parte haremos un trabajo sobre el uso clínico de los sueños y las pesadillas. Todos con referencia al caso Dora, uno de los casos emblemáticos de Freud. Todo esto se da dentro del marco de nuestro trabajo sobre la transferencia, que en el 2021 abordaremos inicialmente a partir de los casos de Freud. Hoy trabajaremos sobre la transferencia con 2 colegas miembros del Foro de Bogotá. En primera instancia, Jamie Paola Montañez, y en un segundo tiempo, Jaime Velosa. Bueno, con ustedes, Jenny Paola Montañez. Bien, muchas gracias, Jorge. Bueno, yo preparé un escrito para el día de hoy, para la presentación y nuestra discusión. Entonces, pues voy a dar inicio. Muchas gracias a todos por la asistencia. Entonces, daré inicio. Uno no tiene el derecho de acobardarse cuando sus expectativas no se cumplen, sino que es preciso revisar esto. Sigmund Freud, 1914. Este es el epígrafe que elegí y es una frase que hace parte de contribución a la historia del movimiento psicoanalítico. Es un artículo escrito por Freud entre enero y febrero de 1914. James Stretch, en la nota introductoria, menciona, abro comillas, el propósito del presente artículo fue enunciar claramente los postulados e hipótesis fundamentales del psicoanálisis. La primera sección del artículo, de donde escojo el epígrafe, abarca el periodo durante el cual Freud fue el único participante en la creación del psicoanálisis, es decir, más o menos hasta 1902. Allí, Freud señala que durante 10 años fue el único que se ocupó de la creación y el desarrollo del psicoanálisis y, abro comillas, todo el disgusto que el nuevo fenómeno provocó en los contemporáneos se descargó sobre mi cabeza en forma crítica, cierro comillas. Algo más que podría decir sobre el epígrafe que seleccioné es que se encuentra relacionado con el descubrimiento y posterior fracaso y abandono de la teoría de la seducción planteada por Freud, y él señala, abro comillas, si los histéricos reconducen sus síntomas a traumas inventados, he ahí precisamente el hecho nuevo a saber, que ellos fantasean esas escenas y la realidad psíquica pide ser apreciada junto a la realidad práctica. Bueno, un punto a destacar aquí es que cuando Freud pues, se da cuenta de que los traumas sexuales infantiles eran inventados, allí menciona pues que en ese momento fue como perder su apoyo en la realidad. Sin embargo, abro comillas, perseveré porque no tenía la opción de principiar otra cosa. Bueno, rescato este suceso porque me parece pues que desde aquí ya se puede vislumbrar la persistencia de Freud en el desarrollo de la teoría, a pesar de equivocarse, de fracasar o de no acertar en sus primeros planteamientos. Bueno, a mí me parece importante mencionar algo y es que yo voy a abarcar como la parte de contextualización del caso Dora, hago todo como un recorrido de pues quién era Dora, de la época en la que Freud atiende a Dora y unos años antes, y posteriormente pues ahí me va a abordar el concepto de la transferencia. No vamos a abarcar en esta primera parte de los sueños porque va a ser pues para la otra presentación. Entonces pues me parecía pertinente también mencionar y dejar eso en claro. Bueno, volviendo a mi escrito, pues esta primera parte sobre el epígrafe, pues me parecía importante pues comentar y relacionar por qué la escogí, pues porque me parecía propicia para traerla hoy acá. Bueno, una vez aclarado esto, voy a iniciar mencionando pues algunas preguntas, son 4 preguntas que me surgieron en torno a la lectura del caso Dora. Entonces, las cuales son, primero, cuáles eran las circunstancias que atravesaba Freud en la época del caso Dora. Segundo, quién era Dora. Y tercero, cuál es el propósito de Freud al publicar el caso Dora. Finalmente, ¿qué podemos aprender del caso Dora?
En el intento de aclarar estas preguntas, pues además de leer el caso, me fue necesario detenerme a revisar aspectos teóricos, aspectos biográficos de Freud, lo que concierne, como les mencionaba anteriormente, a la época, el contexto, el avance de la teoría psicoanalítica, en qué punto se encontraba. También revisé algunos aspectos sobre la biografía de Dora, pues su vida antes del tratamiento con Freud. Y posteriormente pues me detengo a revisar los elementos teóricos que Freud plantea en el caso Dora. Bueno, con respecto a la primera pregunta, ¿cuáles eran las circunstancias que atravesaba Freud en la época del caso Dora? Pues algo que podría decir inicialmente sobre cómo surge esta pregunta es cuando yo empiezo como a revisar y a buscar material, artículos y documentos referentes al caso, al contexto, pues me encuentro con algunas críticas que le hacen a Freud, denominando el caso como un fracaso o señalando que Freud no logró percibir ciertas cosas y falla, Dora lo abandona, etcétera. Entonces, pues para mí fue muy confuso cómo encontrarme con este tipo de comentarios y escritos sobre el trabajo de Freud en el caso Dora, así que pues empiezo a cuestionarme y a pensar pues qué sucedía con Freud en esa época y pues allí surgen más preguntas, pero entonces la abarco con esta primera pregunta que traigo el día de hoy. Como ya había señalado anteriormente, en el epígrafe durante un periodo de aproximadamente 10 años, que es comprendido entre 1895 y 1905, Freud atravesó por un intenso aislamiento intelectual que solo se vio mitigado por el contacto de su familia y por su vida de relación social. Estos años que él luego denominó de espléndido aislamiento. Esta fue una época en que él no tenía nadie con quien comentar sus hallazgos, salvo por la correspondencia y los ocasionales encuentros con Wilhelm Fliess. Wilhelm Fliess era un judío alemán, médico especialista en otorrinolaringología, quien llegó a ser un íntimo amigo de Freud entre los años de 1887 y 1904, es lo que se encuentra pues de la correspondencia de ellos. Sin embargo, ya en 1902 había empezado como el distanciamiento y la ruptura de su amistad. Dentro de los acontecimientos de la vida privada de Freud se encuentra pues que el padre fallece en octubre de 1896 y en el verano de 1897 Freud empieza lo que luego se conoció como su autoanálisis mediante la correspondencia pues con su amigo Fliess. Y pues desarrolla al mismo tiempo también su obra más destacada, La interpretación de los sueños, elaborada entre 1895 y 1899. Entonces, sobre esta primera parte de las circunstancias que atravesaba Freud, pues resaltaría entonces el espléndido aislamiento, la construcción de la teoría psicoanalítica, la correspondencia con su amigo Fliess, lo que se denominó pues su autoanálisis también a través de esta correspondencia, y la redacción de la interpretación de los sueños. Algo sobre la contextualización y en torno a la época y Viena en 1900, en torno a la condición de ser mujeres, que era pues considerada como una condición secundaria, y aunque representaba un importante movimiento de masas, los socialdemócratas no defendían el voto de las mujeres. Ser mujer judía sumaba una permanente desvalorización en un medio que asignaba las cualidades masculinas e ideales a los hombres de la cultura germánica. Pues esto comprendiendo como las implicaciones que Freud y las dificultades que Freud tuvo con respecto al caso Dora. Pues me parecía importante también mencionar un poco esto. Bueno, una vez ya aclarado el contexto, voy a continuar con la segunda pregunta que me planteo en relación a Dora. En la nota introductoria del caso Dora, James Strachey menciona que en la carta del 14 de octubre de 1900, Freud escribe a Fliess: el periodo estuvo animado, ha vuelto a traer un caso nuevo, de una muchacha de 18 años. Allí James Strachey señala que evidentemente se trataba de Dora. Entonces, ¿quién era Dora? Esta pregunta pues surge de mi interés por conocer o saber más allá del historial clínico quién era la mujer que Freud denominaba bajo el seudónimo de Dora, para lo cual revisé algunos aspectos de su biografía, pues aparte del historial clínico en donde Freud se encarga de indagar y recoger información de la infancia y adolescencia de Dora, revisé el libro de la escritora venezolana Ana Teresa Torres, titulado Historias del continente oscuro, ensayos sobre la condición femenina, pues en donde presenta y revisa muchos detalles del caso Dora,
y sobre todo estudia la vida de Ida Bauer, como se llamaba realmente. Antes de adentrarme como a comentar los aspectos y los datos que recogí sobre la biografía de Dora, quisiera mencionar dos particularidades pues, que encontré en la revisión. Y es que primero, en el libro que les comento, la autora menciona que Freud en varias oportunidades aumentaban por lo menos un año la edad de Dora y lo hacía de forma sistemática. O sea que en realidad no tenía, digamos, 14 años, sino 13 años en la escena del beso y así va aumentando de a un año. Este es uno de los datos que encontré. Y también, pues Freud en algunas oportunidades menciona que la fecha del tratamiento fue en 1899, cuando en realidad fue en 1900. Pues son aspectos que a mí me llaman la atención, pues pensando un poco en las equivocaciones de Freud, pues sin embargo no andaré en esto, pero pues sí me parece importante como mencionar estos hallazgos. Ya volviendo ahora, pues voy a intentar realizar un breve resumen que va en orden cronológico, pues sobre algunos momentos de la vida de Dora y de su familia, quienes juegan pues un papel fundamental. Entonces, Ida Bauer nació el 1 de noviembre de 1882 en Viena, al interior de una familia judía. Los primeros años vive en la misma casa donde vivirían los Freud 9 años después. Sus padres fueron Philip Bauer, nacido en 1853, y Kate Gerber, quien nació en 1862. Se casaron en 1881 y vivieron en el Distrito Segundo, donde nació su primer hijo Otto el 5 de septiembre. Philip había contraído sífilis antes de casarse. Las enfermedades venéreas eran epidémicas en aquella época y con frecuencia las mujeres casadas eran contagiadas por los maridos, como le ocurrió a Kate, la madre de Dora. Dentro de los acontecimientos del historial clínico que también pues logro reunir acá, entonces voy a mencionar por edades de Dora, comenzando desde hasta los 4 o 5 años, Joven, cuando Dora... 17A, número 11657. Bien. Bueno, entonces voy a comentar los acontecimientos de la vida de Dora en orden cronológico. Hasta los 4 o 5 años, Dora se chupaba el dedo mientras acariciaba la oreja de su hermano Otto. Cuando Dora tenía 6 años, su padre contrae tuberculosis y la familia se muda a Merano. Los Bauer conocen allí a la familia Selenka. Hans Selenka, quien Freud denomina o pues pone bajo el seudónimo del señor K, quien provenía de Bohemia, y su esposa Pepina Heumann, la señora K, nacida en Italia, quien era 17 años menor que Philip y 12 años mayor que Dora. Ellos se casaron en Merano y fueron padres de Otto y Clara. Una vez en Merano, Dora recibió educación privada en su casa con una institutriz y se separa de su familia vienesa, particularmente de su tía paterna Malvina, a quien quería mucho. A los 7 años recomienza la enuresis de Dora, que tanto Otto como ella habían sufrido anteriormente. A los 8 años cesan las enuresis. Durante un viaje de su padre a las fábricas, Dora sufre un ataque de asma. Allí comienzan las disneas, tos pertinente y afonía. A los 10 años, su padre sufre un desprendimiento de retina y durante este tiempo Dora cumple pequeñas labores de enfermera con su padre y allí conoce que era sifilítico antes del matrimonio. A los 12 años, Dora conoce la intimidad de su padre con la señora K y es cómplice de la misma, pues ella le cuidaba a los hijos, a la señora K básicamente, mientras ella tenía encuentros con el padre de Dora. Su padre sufre un ataque de confusión y el señor K lo acompaña para que consulte con Freud. Los síntomas de Dora que allí se presentan entonces son que aparece la migraña y los ataques de tos nerviosa. A los 14 años sucede la escena del beso. Este es el primer acercamiento del señor K hacia Dora. A los 16 años, Dora acude por primera vez al consultorio de Freud. Presentaba tos, ronquera y afonía. Posteriormente ocurre la escena en el lago. Es el segundo acercamiento del señor K hacia Dora y en el invierno del mismo año fallece su tía. A los 17 años, Dora tuvo unos cuadros febriles que en ese momento se diagnosticaron como apendicitis y posteriormente la familia se traslada a la ciudad donde se hallaba la fábrica del padre. A los 18 años, Dora es llevada por su padre a la consulta de Freud.
Esto debido a que los padres habían encontrado una carta de despedida en donde ella pues se despedía de ellos porque ya no podía soportar más la vida. El padre determinó que a pesar de la renuencia de Dora, ella debía ponerse bajo tratamiento. Freud va a denominar el caso como una pequeña histeria. De acuerdo con Elizabeth Rudinesco, Dora, afectada ya por diversos trastornos nerviosos, migrañas, tos, afonía, tristeza, tendencias suicidas, había sufrido una segunda afrenta, puesto que el señor K y su padre la acusaron de haber inventado la escena de seducción en el lago. Además, también fue desautorizada por la señora K, quien acusa y a la vez traiciona a Dora por leer libros sobre temas sexuales y menciona que a raíz pues, de esas lecturas Dora se había imaginado toda la escena que contaba. El padre de Dora esperaba que Freud le diera la razón y se ocupara de poner fin a las presuntas fantasías sexuales de la joven. Lejos de suscribir la expectativa paterna, Freud se internó en una dirección muy distinta, en 11 semanas, que fue lo que duró el tratamiento, y a través de dos sueños, uno que está referido a un incendio en la casa familiar y otro sobre la muerte del padre, reconstituyó la verdad inconsciente de ese drama. Me parece también importante rescatar y señalar algunos elementos teóricos que Freud desarrolla mediante las dos escenas que ocurren. Eh, que es la escena del beso y la escena del lago, entonces pues voy a hacerlo como uno por uno. Sobre la escena del beso, eh, pues esto lo que habría que mencionar es que allí el señor K como que planea quedarse solo en una tienda con Dora y pues es como el primer acercamiento que tiene y la besa. Sobre esta escena, Freud señala que constituye el trauma psíquico de Dora y además refiere, abre comillas, una parte de estos síntomas, la tos y la afonía, ya habían sido producidos por la enferma unos años antes del trauma y sus primeras manifestaciones se remontaban sin duda a la infancia. Tenemos que retroceder hasta la infancia para buscar allí influencias que pudieron producir efectos análogos a los de un trauma. Adicionalmente, Freud señala que la conducta de Dora frente al rechazo y asco que le produce el beso del señor K es ya totalmente histérica. Menciona, abro comillas. Yo llamaría histérica a toda persona, sea o no capaz de producir síntomas somáticos y en quien una ocasión de excitación sexual provoca predominante o exclusivamente sentimientos de displacer. Freud va a resaltar tres síntomas que aparecieron y luego algunos persistieron a raíz y a causa pues, de la escena del beso. Estos son el asco, la sensación de presión en la parte superior del cuerpo y el horror a los hombres en tierno coloquio. Los hombres que pues intentan como acercarse a él. Estos son algunos elementos que Freud resalta en lo que concierne pues, a la escena del beso. Sobre la escena en el lago, pues esa es una escena que sucede durante una caminata por el lago en donde el señor K había osado hacerle una propuesta amorosa a Dora y tan pronto como ella comprendió de qué se trataba, le dio una bofetada en el rostro y escapó. Dora solo recuerda que el señor K le dijo, usted sabe, no me importa nada de mi mujer. Sobre esta escena, Freud inicialmente no lograba comprender por qué Dora rechazaba de nuevo al señor K, puesto que creía pues que ella estaba enamorada de él. Después Freud lo va a relacionar con una venganza de Dora hacia el señor K por celos. Pues algo que también se encuentra aquí es que pues Freud conocía al señor K y digamos en una nota al pie menciona como que era un hombre simpático, agradable y pues eso justificaba más como su extrañeza de que Dora no le correspondiera al señor K, entonces pues lo pone como allí también de presente. Mm, lo que señala Elizabeth Rudinesco también sobre esta escena es que en ese momento pues Freud aún no percibía lo que años más tarde denominará como la más fuerte de las corrientes inconscientes de la vida anímica de Dora, que es la emoción de amor homosexual hacia la señora K. Siguiendo el orden cronológico como de la vida de Dora y cuando entra en tratamiento con Freud, el 31 de diciembre de 1900, Dora le dice a Freud, ¿sabe usted, doctor, que hoy es la última vez que vengo aquí?
y es la fecha en la que finaliza el tratamiento. Según Elizabeth Rubinesco, Dora no halló en Freud el consuelo que esperaba. Por entonces, él todavía no sabía manejar la transferencia. Asimismo, como lo destacaría en una nota de 1993, era incapaz de comprender la naturaleza del lazo homosexual que unía a Dora y a la señora K. Bueno, me parece importante traer la nota textual tal cual que agrega Freud al caso y dice así. A medida que me voy alejando en el tiempo de la terminación de este análisis, tanto más probable me parece que mi error técnico consistiera en la siguiente omisión. No atiné a colegir en el momento oportuno y comunicárselo a la enferma que la emoción de amor homosexual hacia la señora K era la más fuerte de las corrientes inconscientes de su vida anímica. Habría debido conjeturar que ninguna otra persona que la señora K podía ser la fuente principal del conocimiento que Dora tenía de cosas sexuales. La misma persona que la acusó por el interés que mostraba hacia tales asuntos. Era bien llamativo que supiera todas esas cosas chocantes y nunca quisiera saber de dónde las sabía. Habría debido tratar de resolver ese enigma y buscar el motivo de esa esa extraña represión. El segundo sueño me lo podría haber traslucido. La implacable manía de venganza que este sueño expresaba era más apta que ninguna otra cosa para ocultar la corriente opuesta. La nobleza con que ella perdonó la traición de la amiga amada y ocultó a todos que fue ella justamente quien le hizo las revelaciones sobre cuyo conocimiento la calumnió después. Antes de llegar a individualizar la importancia de la corriente homosexual en los psiconeuróticos, me quedé muchas veces atascado o caí en total confusión en el tratamiento de ciertos casos. Finalmente, Dora acudiría a Freud en 1902 por una neuralgia facial y este ya sería el último encuentro pues, de ambos. Sobre la redacción y la publicación del caso Dora, pues se tiene conocimiento por medio de la correspondencia entre Freud y Fliess, que pensaba titularlo inicialmente Sueños e Histeria. En enero de 1901 le escribe a Fliess, Sueños e Histeria no te decepcionará eventualmente. El principal asunto en él sigue siendo lo psicológico, el aprovechamiento del sueño, algunas particularidades de los pensamientos inconscientes. Según la hipótesis de Ernest Jones, entre los meses de enero y junio, Freud envió el caso a Brodmann, un neurólogo alemán y director de la revista de Psicología y Neurología, quien desistió de publicarlo aparentemente por considerarlo una falta a la reserva profesional. Ante esta negativa y una vez asegurada la publicación de la psicopatología de la vida cotidiana, ya estaba en condiciones de enviar el manuscrito a Cien, y es posible que este último haya expresado dudas sobre la conveniencia de publicar cosas tan indiscretas y que esto sumado al primer rechazo le hayan decidido a pedir de vuelta el manuscrito para retenerlo por 4 años más, que es cuando lo publica posteriormente. Un dato importante, pues haciendo mención a psicopatología de la vida cotidiana, es que en el capítulo 12, titulado Determinismo, creencia en el azar y superstición, puntos de vista, Freud cuenta cómo elige el nombre de Dora para el caso. Entonces él dice así, escribe. Mientras preparo para su publicación el historial clínico de una de mis pacientes, me pongo a considerar el nombre de pila que debo darle en el trabajo. Aparentemente tengo un amplio margen de elección. Es cierto que algunos nombres quedan excluidos de antemano. En primer lugar, el nombre auténtico. Luego, los de los integrantes de mi propia familia, pues ello me resultaría chocante. Y acaso otros nombres femeninos de sonido particularmente raro. Pero por lo demás no tendría por qué desconcertarme en la elección del nombre. Uno esperaría, y de hecho yo lo espero, contar con un cúmulo de nombres femeninos. En lugar de ello, afloró uno solo y ninguno más. El nombre Dora. Me pregunto por su determinismo. Y bien, ¿quién más se llama Dora? Quisiera rechazar por increíble la primera ocurrencia. Ella reza que así se llama la niñera de mi hermana. Sin embargo, Freud menciona, poseo tanta disciplina o tanta práctica para el análisis que retengo la ocurrencia y sigo devanando ese hilo. Enseguida se me ocurre un pequeño episodio de la tarde anterior que proporciona el determinismo buscado. Y esta es una visita que hace a la casa de su hermana. Entonces él menciona, sobre la mesa de comedor de mi hermana vi una carta con el sobrescrito para la señorita Rosa W. Asombrado, yo pregunto quién se llama así.
y me entero que la supuesta Dora en verdad se llama Rosa, o sea, igual que la hermana de Freud. Y Rosa debió resignar su nombre al emplearse en la casa, porque también mi hermana puede considerarse aludida por la interpelación de Rosa. Entonces allí Freud escribe, dije conmiserativamente, pobre gente que ni siquiera su nombre puede conservar. Según ahora me acuerdo, callé entonces por un momento y me puse a pensar en toda clase de cosas serias que se perdían en lo oscuro, pero que ahora podría ser conscientes con facilidad. Y cuando al día siguiente buscaba un nombre para una persona que no podía conservar el suyo, no se me ocurrió otro que el de Dora. La exclusividad de este nombre descansa aquí en un sólido enlace de contenido, pues en la historia de mi paciente, un influjo decisivo también para el derrotero de la cura provino de la persona de servicio en casa ajena, una gobernanta. Esto pues con respecto a por qué elige como el seudónimo de Dora y bueno, me parece importante que lo relaciona con la niñera, con la gobernanta y pues que allí también hay algo como en todo el caso pues de él mismo, ¿no? Un dato importante también de cuando se revela pues la identidad de quién es Dora, Freud lo menciona en otra nota agregada también en 1923 en las palabras preliminares, en donde pues él comenta que tuvo varios inconvenientes por el problema de la discreción médica, por tratar asuntos de temas sexuales y escribe tal cual como por llamar al pan pan y al vino vino. Entonces él menciona y dice así, en el caso Dora, el secreto se guardó hasta este año. Durante largo tiempo no tuve noticias de ella. Pero recientemente me enteré de que enferma por otras razones, confió a su médico que de muchacha había sido analizada por mí. Entonces mi colega, un hombre muy bien informado, la reconoció como la Dora y escribe de 1899. Pues aquí es uno de los lapsus que él tiene porque pues debería decir en 1900 cuando fue el tratamiento. Y continúa, ningún crítico imparcial de la terapia analítica reprochará a esta que en esos 3 meses de tratamiento solo se finiquitase el conflicto que la paciente tenía entonces, sin protegerla de enfermedades que pudiera contraer después. En ese momento, pues el otro médico y a quien Freud se refiere es Félix Deutsch, quien menciona que Dora dijo textual, soy el caso Dora con orgullo, y se reconoce allí. Esto pues es sobre la historia de Dora un poco, los acontecimientos importantes en su vida, algunos datos sobre la redacción y publicación del caso, particularidades, bueno, que fui encontrando como en esta revisión que hice. Ya con respecto a la tercera pregunta que me hago sobre cuál es el propósito de Freud al publicar el caso Dora, en el mismo epílogo, pues Freud señala lo siguiente. Con esta publicación tan incompleta quise lograr dos cosas. En primer lugar, mostrar como complemento a mi libro sobre interpretación de los sueños el modo en que este arte de lo contrario inútil puede aplicarse al descubrimiento de lo escondido y lo reprimido en el interior de la vida anímica. Además, a raíz del análisis de dos sueños aquí comunicados, se tomó en consideración la técnica de la interpretación de sueños parecida a la técnica psicoanalítica. En segundo lugar, quise despertar interés por una serie de cosas que la ciencia sigue ignorando totalmente. Es que solo la aplicación de este procedimiento específico permite descubrirlas. Nadie pudo tener una vislumbre certera acerca de la complicación de los procesos psíquicos en el caso de la histeria, de la asociación de las más diversas nociones, del vínculo recíproco de los opuestos, de las represiones y el desplazamiento, etc. Bueno, además de esto, en contribución a la historia del movimiento psicoanalítico, pues publicado ya en 1914, Freud menciona el caso Dora y señala lo siguiente. Me era conocida la escena que había ocasionado el estallido de la enfermedad actual. Incontables veces me empeñé en traer al análisis esa vivencia, pero mi exhortación directa nunca conseguía sino la misma descripción mezquina y lagunosa. Solo tras un largo rodeo que nos condujo por la infancia más temprana de la paciente, sobrevino un sueño cuyo análisis llevó a recordar los detalles de la escena, olvidados hasta entonces. Así se posibilitaron la comprensión y la solución del conflicto actual. Ernest Jones
refiere que el análisis de Dora reveló en ella la existencia de un amor homosexual hacia el padre, hacia el señor K y hacia la señora K. Menciona que todo esto había sido reprimido en forma tal que ella ignoraba totalmente estos afectos. Finalmente, y para concluir, pues me planteo la pregunta: ¿qué podemos aprender del caso Dora? Puesto que se entiende que la neurosis de Dora pues no fue curada, y el título de fragmento pues corresponde a la imperfección del análisis y también a su corta duración. No obstante, en el desarrollo del caso, Freud plantea tesis importantes a tener en cuenta, como entonces, primero, las fuerzas impulsoras para la formación de los síntomas histéricos no provienen solo de la sexualidad normal reprimida, sino también de las emociones perversas inconscientes. Esto Freud lo revisa pues por medio de los síntomas que presentaba Dora. Sin embargo, aclara que solo ha puesto de relieve los lugares en que el análisis tropieza con los fundamentos orgánicos de los síntomas. La segunda tesis es que un sueño no es un designio que se figure como ejecutado, sino un deseo que se figura como cumplido, y en lo posible, además, es un deseo que proviene de la vida infantil. Esto Freud lo revisa pues por medio de los dos sueños que se presentan, que Dora le cuenta en el tratamiento. Y la tercera tesis es que los fenómenos patológicos son, dicho llanamente, la práctica sexual de los enfermos. Este también era uno de los propósitos de Freud en la publicación del caso, y consistía en mostrar que la sexualidad presta la fuerza impulsora para cada síntoma singular y para cada exteriorización singular de un síntoma, y que la sexualidad constituye la clave para el problema de la psiconeurosis, así como de las neurosis en general. Y menciona: el que se niegue a reconocerlo jamás podrá descubrir esa clave. Lo que podría decir finalmente sobre la lectura del caso y como lo que generó en mí, lo que evocó en mí un poco, es, bueno, en particular, primero diría que me gustó mucho realizar la lectura, pues en algunas partes me sentí un poco confundida, tuve que volver a leer, releer, pues leer otras cosas. Supongo que este es un ejercicio importante que debe seguirse haciendo. Resaltaría los caracteres novelescos, la forma en que Freud escribe la novela del neurótico, también en donde cuenta una experiencia terapéutica suya, propia, y pues es escrita por él mismo, y menciona pues las dificultades que tuvo allí presentes. También rescataría pues los elementos teóricos que desarrolla sobre el origen y la función de los síntomas, sobre los sueños. Me parece pues algo que es muy valioso y muy rescatable, y sobre todo pues entender que siempre van a existir dificultades, el no saber qué hacer o cómo comprender casos, pero precisamente eso es lo que debemos detenernos a revisar, como de cierta forma lo hizo Freud y cómo coincide con el epígrafe que seleccioné pues para el escrito del día de hoy. Ya a continuación le cedería la palabra a Jaime, que va a abordar el tema de la transferencia y Dora. Gracias. Bien, buenos días. Se me escucha, ¿cierto? Sí. Ok, perfecto, gracias. Leeré un pequeño escrito para irnos adentrando en el tema de la transferencia, que lo he titulado Dora, la transferencia en Freud, ideas iniciales. El trabajo con sus pacientes, en particular con los casos de neurosis y especialmente con la histeria, tienen gran importancia en la elaboración teórica psicoanalítica. Los casos clínicos de Freud, en particular el caso Dora, lo tuvo también para la transferencia. La transferencia es un concepto propuesto y trabajado por Freud en diferentes momentos, al que se refiere en especial inicialmente en 1895 en Psicoterapia de la Histeria, en algunos fragmentos de la interpretación de los sueños de 1900, en 1901, en el fragmento de análisis de un caso de histeria, o sea, el caso Dora que hoy nos ocupa, aunque también luego en varias ocasiones, especialmente en los escritos técnicos, en lo que se llamó los escritos técnicos de Freud en 1912, sobre dinámica de la transferencia, en 1914, en recordar, repetir, reelaborar,
en 1915 en puntuaciones sobre el amor de transferencia y en las conferencias 27 y 28 de la introducción al psicoanálisis, especialmente, aunque otros textos también pues hacen referencia al tema transferencia. La transferencia es un concepto al que Freud se refiere para abordar el obstáculo con el que se topa en análisis y para resaltar que aparece como un dispositivo que acompaña y organiza la situación analítica y que favorece el análisis propiamente. Freud señala que la transferencia es dinámica, que no se provoca, sino que tiene lugar y que es lo que permite la interpretación y el trabajo analítico. ¿Qué son las transferencias? Se pregunta y se responde Freud en el caso Dora. Entonces, en el caso Dora dice Freud, comillas, ¿qué son las transferencias? Son reediciones, recreaciones de las mociones y fantasías que a medida que el análisis avanza no pueden menos que despertarse y hacerse conscientes. Pero lo característico de todo el género es la sustitución de una persona anterior por la persona del médico. Para decirlo de otro modo, toda una serie de vivencias psíquicas anteriores no es revivida como algo pasado, sino como vínculo actual con la persona del médico. Hay transferencias de estas que no se diferencian de sus modelos en cuanto al contenido, salvo en la aludida sustitución. Son entonces, para continuar con el símil, simples reimpresiones, reediciones sin cambios. Otras proceden con más arte. Han experimentado una moderación de su contenido, una sublimación, como yo lo digo, y hasta son capaces de devenir conscientes, apuntalándose en alguna particularidad real de la persona del médico o de las circunstancias que lo rodean, hábilmente usadas. Cuando uno se adentra en la teoría psicoanalítica, dice Freud, llega a la intelección de que la transferencia es algo necesario. Al menos uno se convence en la práctica de que no hay medio alguno para evitarla y que es preciso combatir a esta última creación de la enfermedad, como se lo hace con todas las anteriores. Ahora bien, esta parte del trabajo es, con mucho, la más difícil. La interpretación de los sueños, la destilación de los pensamientos inconscientes a partir de las ocurrencias del enfermo y otras artes parecidas de traducción se aprenden con facilidad. El enfermo siempre brinda el tejido para ello. Únicamente la transferencia es preciso colegirla casi por cuenta propia, basándose en mínimos puntos de apoyo y evitando incurrir en arbitrariedades. Pero no se puede eludirla. En efecto, es usada para producir todos los impedimentos que vuelven inasequible el material a la cura. Y además, solo después de resolverla puede obtenerse en el enfermo la sensación de convencimiento en cuanto a la corrección de los nexos construidos. La transferencia, destinada a ser el máximo escollo para el psicoanálisis, se convierte en su auxiliar más poderoso cuando se logra colegirla en cada caso y traducírsela al enfermo. Cierro comillas. Esto lo reitera en su escrito, en un párrafo del escrito sobre la dinámica de la transferencia de 2012, cuando dice: la más poderosa palanca del éxito, como el medio más potente de la resistencia, la transferencia. Para Freud, se trata de una repetición que en el presente y con una persona nueva satisface un deseo realizado o fantaseado con un objeto de la infancia. En Freud se pueden identificar varios elementos características de la transferencia. En primer lugar, una idea de sugestionabilidad como disposición universal. La idea de sugestión, retomada de Charcot y Wertheim especialmente, es central en los primeros momentos del trabajo analítico y es empleada ampliamente como parte de su técnica inicial, como lo plantea especialmente en psicoterapia de la histeria y en estudios sobre la histeria. La sugestión es inicialmente el empleo de un poder de influencia del médico sobre el pensar y el recordar del paciente en búsqueda de una verdad. Un segundo elemento que se puede plantear es la idea de desplazamiento. La transferencia es un desplazamiento de ideas, afectos,
de una representación a otra. Esta idea de desplazamiento se repite. A propósito de repetir, Freud en 1914, en Recordar, Repetir, Reelaborar, articula la transferencia y la resistencia como una compulsión de repetir. Según Freud, acá el paciente repite lo que no consigue recordar. Freud plantea que lo que no se puede recordar retorna de otro modo, por la repetición, que consiste en escenificar, en poner en acto lo olvidado. Freud plantea la siguiente idea, de que, de hecho, retomará en varias ocasiones a lo largo de su construcción teórica, a saber, que a mayor resistencia, mayor posibilidad de recordar y, por lo tanto, mayor compulsión de repetición. Plantea la idea de que el que recuerda no repite y el que repite no recuerda. Ahora bien, en este escrito, Freud plantea que el manejo de la transferencia es el principal recurso para domeñar la compulsión de repetición y transformarla en un motivo para recordar. Acá aparece la idea de transformar esta repetición en motor de la cura. Esta repetición es bienvenida e incluso es necesaria. Freud dice, comillas, no se puede matar a un enemigo ausente o que no esté lo bastante cerca. A su vez, la repetición tiene que ser aprovechada por el médico que deberá, comillas, dar a todos los síntomas de la enfermedad un nuevo significado transferencial, sustituir su neurosis ordinaria por una neurosis de transferencia. Un cuarto elemento que se puede considerar es precisamente la introducción del concepto de neurosis de transferencia, que aparece básicamente en 3 textos, y eso a pesar de la importancia que Freud le da en la dirección de la cura. Lo plantea precisamente en Recordar, Repetir, Reelaborar de 1914, en Más allá del principio del placer del 20 y en Pueden los legos ejercer el análisis del 26. En el 14 plantea que designa una neurosis artificial que en el dispositivo analítico sustituye al cuadro anterior, a la neurosis, y que Freud introduce en relación con 2 observaciones. El paciente repite en la transferencia sus conflictos infantiles. Se trata, por lo tanto, de crear una neurosis artificial que sustituirá la neurosis anterior de contenidos infantiles. Sustituir su neurosis por una neurosis de transferencia. En el texto de Más allá del principio del placer señala, el médico se ha empeñado por restringir en todo lo posible el campo de esta neurosis de transferencia, por esforzar el máximo recuerdo y admitir la mínima repetición. Si bien es cierto que, dice Freud, comillas, no puede ahorrar al analizante esta fase de la cura, ya que tiene que dejarle revivenciar cierto fragmento de su vida olvidada, sin embargo, tiene que cuidar a la par que lo hace, que conserve cierto grado de reflexión en virtud del cual esa realidad aparente pueda individualizarse cada vez como reflejo de un pasado olvidado. Comillas. El éxito en la cura sería, por lo tanto, casi que garantizado en la medida en que el paciente tenga presente que esta realidad aparente no existe, sino como un retorno de un pasado olvidado. Freud acá propone el acento en lo delicado que resulta poner la frontera entre repetir y recordar, tanto más cuando que no olvidemos que la proporción que se establece entre recuerdo y repetición es diferente en cada caso. En este texto, Freud reiterará que el éxito terapéutico dependerá de la habilidad del psicoanalista en manejar esta frágil frontera entre repetir y recordar. ¿Qué es lo que entiende por Freud en este momento de neurosis de transferencia? Entonces, comillas, de este texto. Todas esas dolorosas situaciones afectivas y todos estos sucesos indeseados son resucitados con gran habilidad y repetidos por los neuróticos en la transferencia. El enfermo tiende entonces a la interrupción de la cura, aún no terminada, y sabe crearse de nuevo la impresión de desprecio, obligando al médico a dirigirle sustituye el ansiado niño de la época primitiva por el propósito o promesa de un gran regalo que en la mayoría de los casos llega a ser tan real como aquel.
El analista tendría que dar a todos los síntomas una nueva significación transferencial. En este escrito del 20, Freud enuncia a propósito de la repetición en la cura, comillas, el enfermo no puede recordar todo lo que hay en él de reprimido. ¿Acaso justamente lo esencial? Se ve forzado a repetir lo reprimido. Esta reproducción tiene siempre por contenido un fragmento de la vida sexual infantil y por tanto del complejo de Edipo y sus ramificaciones. Y regularmente se juega, se escenifica en el terreno de la transferencia, esto es, en relación con el médico. Cuando en el tratamiento las cosas se han llevado a este punto, puede decirse que la anterior neurosis ha sido sustituida por una nueva, una neurosis de transferencia. Este concepto de neurosis de transferencia está íntimamente articulado con las nociones de desplazamiento y repetición. Recordemos una vez más que para Freud la transferencia es repetición. Comillas, la transferencia misma es solo una pieza de repetición y la repetición es la transferencia del pasado olvidado. Bueno, en el escrito del 26, ¿pueden los legos ejercer el análisis? Freud, refiriéndose a la neurosis de transferencia, le equipara a lo que llama el enamoramiento patológico del paciente hacia el analista, que plantea, resulta ser un gran obstáculo con la cura. Comillas. El amor del paciente no se conforma con obedecer, se vuelve exigente, pide satisfacciones tiernas y sensuales, reclama exclusividad, desarrolla celos y muestra de manera cada vez más nítida su otra cara, la prontitud para la hostilidad y la venganza cuando no se puede alcanzar sus propósitos. Al mismo tiempo, como todo enamoramiento, esfuerza hacia atrás los demás contenidos anímicos, extingue el interés por la cura y por el restablecimiento. En suma, no podemos dudar de que ha reemplazado a la neurosis y nuestro trabajo ha tenido por resultado suplantar una enfermedad por otra. Según Freud, el paciente repite en la forma de su enamoramiento hacia el analista vivencias anímicas pasadas, inicialmente relacionadas con la génesis de su neurosis infantil. Por lo tanto, comillas, dice Freud, lo que nos muestra es el núcleo de su historia vital íntima, que la reproduce de manera palpable como algo presente en vez de recordarlo. En este texto, Freud vuelve a insistir sobre el hecho de que el desenlace de esta repetición tiene que ver exclusivamente con la destreza del analista en el manejo de la transferencia. Y dice, es en este lugar donde llegan al máximo los requerimientos que se plantea a la técnica analítica. Aquí es posible cometer los más graves errores o asegurarse los mayores éxitos. No se puede huir de lo que se ha convocado, dice Freud, refiriéndose a esta compulsión de repetición articulada al analista. Freud concluye esta referencia al concepto aquí hoy referido insistiendo en que la repetición solo puede ser fructífera en la medida en que se aprende a través de ella sobre la neurosis del paciente. Además, tiene que ser una repetición controlada por el analista que tiene que ser muy vigilante, reconduciéndola al recuerdo y a la elaboración. Y esto exige del analista mucha destreza, paciencia, calma y autosacrificio, dice Freud en este texto. En mayor o menor medida, todos los analizantes pasarían por esta fase, pero el analista tiene que intentar que este fenómeno de la repetición no ponga la cura en peligro. Para esto, el analista solo dispone de unas armas, el manejo de la transferencia y la interpretación. Diría yo, tema para otro día, y como plantearía Lacan, el deseo del analista. Bueno, un quinto aspecto a resaltar muy en correlación con los aspectos anteriores y en estrecha relación con la transferencia es que la transferencia es en la relación con el analista y vinculada a la cura. Es el analista el depositario de estos afectos desplazados desde lo reprimido de la sexualidad infantil y es en el tratamiento en que se instalan, en el aquí y en el ahora de la cura sobre el analista. En eso que Freud llamó en su momento neurosis de transferencia. Bueno, la transferencia y los primeros casos de Freud. Freud tuvo conocimiento muy de cerca de la transferencia y así lo sabemos a través de los casos. Las primeras referencias al amor de transferencia y sus efectos quizás tengan que ver con el caso de Ana O,
de Joseph Breuer, que como señala Freud en 1914 en Puntuaciones sobre el amor y transferencia, comillas, aplazó el desarrollo de la terapia psicoanalítica en su primer decenio. El evento central del caso y uno de los fundacionales del psicoanálisis lo resume así Freud. En la noche del día en que habían desaparecido todos los síntomas de la paciente, le llamaron nuevamente junto a ella y la halló llena de confusión y retorciéndose a consecuencia de los calambres abdominales que sentía. Cuando le preguntó qué pasaba, respondió, llega el niño del doctor B. En aquel momento, Breuer se llenó de un gran horror convencional y dióse a la fuga, abandonando a la paciente a un colega. Tanto Jung como Ernest Jones, como Sándor Ferenczi, solo para tomar algunos ejemplos, también tuvieron experiencias similares que le expresaron a Freud en diferentes cartas, situaciones complejas con pacientes histéricas que ponían en jaque el tratamiento psicoanalítico. Todas ellas con igual final, la interrupción de la cura psicoanalítica. Frente a estas inquietudes, Freud en varios escritos desarrolla ideas y comentarios y aborda el tema. 3 elementos pueden ser importantes allí para la época y para sus colegas de ese entonces. La recomendación de la abstinencia del analista frente a las pretensiones de sus pacientes, pues, comillas, la relación de amor pone término a la posibilidad de influir mediante el tratamiento analítico. Allí también la recomendación de un trabajo que primero ha de realizarse sobre la persona del médico mismo y para él mismo, el análisis del analista y la supervisión de los casos. Un tercer elemento que en los escritos técnicos queda claro es que precisamente no hay técnica, que se trata de un análisis de lo singular. Y Freud dice, la extraordinaria diversidad de las constelaciones psíquicas dadas, la plasticidad de todos los procesos psíquicos y la riqueza de los factores que hemos de determinar se oponen también a una mecanización de la técnica y permiten que un procedimiento generalmente justificado no produzca en ocasiones resultado positivo alguno o inversamente que un método defectuoso logre en otros casos el fin deseado. En las cartas con este grupo de primeros psicoanalistas, pero sobre todo en los escritos técnicos, aparece permanentemente la pregunta por la posición del analista frente a la situación de la transferencia que evidencia la importancia y la preocupación del tema en esos primeros años. Se plantean allí como ideas iniciales que parecerían no agotar las condiciones posibles, que la transferencia es lo específico del tratamiento analítico, que mantener la transferencia, no correspondiéndola, y aguardar que los síntomas se organicen en ella, a través de ella, para producir las interpretaciones que conduzcan a resolverla, es el tratamiento. Es decir, la transferencia es el terreno mismo en el que se desenvuelve la cura. Bueno, algunas observaciones sobre el caso Dora. Yo creo que retomo una cita que creo que ya mencionó Jamie, pero la voy a incluir. Dice Freud en el caso Dora, me vi obligado a hablar de la transferencia porque solo este factor me permitió esclarecer las particularidades del análisis de Dora, lo que constituye su ventaja y lo hizo parecer apto para una primera publicación introductoria, su particular transparencia. Guarda íntima relación con su gran falla, la que llevó a la ruptura prematura. Yo no logré dominar a tiempo la transferencia a causa de la facilidad con que Dora ponía a mi disposición en la cura una parte del material patógeno. Olvidé tomar la precaución de estar atento a los primeros signos de la transferencia que se preparaba con otra parte de ese mismo material que yo todavía ignoraba. Desde el comienzo fue claro que en su fantasía yo hacía de sustituto del padre, lo cual era facilitado por la diferencia de edad entre Dora y yo. Buscaba angustiosamente asegurarse de mi cabal sinceridad hacia ella, pues su padre prefería siempre el secreto y los rodeos tortuosos.
Después, cuando sobrevino el primer sueño en que ella se alertaba para abandonar la cura, como en su momento lo había hecho con la casa del señor K, yo mismo habría debido tomar precauciones diciéndole, ahora usted ha hecho una transferencia desde el señor K hacia mí. ¿Ha notado usted algo que le haga inferir malos propósitos parecidos directamente o por vía de alguna sublimación a los del señor K? ¿Algo le ha llamado la atención en mí o ha llegado a saber algo, alguna cosa de mí que cautive su inclinación como antes le ocurrió con el señor K? Entonces su atención se habría dirigido sobre algún detalle de nuestro trato, en mi persona o en mis cosas, tras lo cual se escondería algo análogo, pero incomparablemente más importante y concerniente al señor K. Y mediante la solución de esta transferencia, el análisis habría obtenido el acceso a un nuevo material mnémico probablemente referido a hechos. Pero yo omití esta primera advertencia. Creí que había tiempo sobrado, puesto que no se establecían otros grados de la transferencia y aún no se había agotado el material para el análisis. Así fui sorprendido por la transferencia y a causa de esa X por la cual yo le recordaba al señor K, ella se vengó de mí como se vengará de él y me abandonó tal como se había creído engañada y abandonada por él. De tal modo, actuó un fragmento esencial de sus recuerdos y fantasías en lugar de reproducirlo en la cura. No puedo saber, desde luego, cuál era esa X. Sospecho que se refería a dinero o eran celos por otra paciente que tras su curación siguió vinculada a mi familia. Cuando en el análisis es posible replegar tempranamente las transferencias, su curso se vuelve más oscuro y se retarda, pero su subsistencia queda mejor asegurada frente a resistencias repentinas e insuperables. En el segundo sueño de Dora, la transferencia estaba subrogada por varias y nítidas alusiones. Las aspiraciones y esperas del sueño que se referían al joven que se había trasladado a Alemania y provenían de la espera hasta que el señor K pudiera casarse con ella, ya se habían exteriorizado unos días antes en la transferencia. La cura se le hacía larga, no tendría paciencia de esperar tanto, mientras que en las primeras semanas había demostrado la suficiente penetración para atender, sin hacer tales objeciones, a mi anuncio de que su restablecimiento pleno requería tal vez un año. El rechazo del acompañante y la preferencia por ir sola, que aparecen en el sueño y provienen de la visita a la galería de Dresde, debía experimentarlos yo mismo el día señalado. Tenían sin duda ese sentido. Puesto que todos los hombres son detestables, prefiero no casarme. Es mi venganza. Freud introduce una nota del 23 en este texto que dice que tiene que ver con el tema. A medida que me voy alejando en el tiempo de la terminación de este análisis, tanto más probable me parece que mi error técnico consistiera en la siguiente omisión. No atiné a colegir en el momento oportuno y comunicárselo a la enferma que la emoción de amor homosexual cinecófila hacia la señora K era la más fuerte de las corrientes inconscientes de su vida anímica. Dice Freud, repito, no atiene a colegir en el momento oportuno y comunicárselo a la enferma que la emoción de amor homosexual hacia la señora K era la más fuerte de las corrientes inconscientes de su vida anímica. Habría debido conjeturar que ninguna otra persona que la señora K podría ser la fuente principal del conocimiento que Dora tenía de cosas sexuales, la misma persona que la acusó por el interés que mostraba hacia tales asuntos. Era bien llamativo que supiera todas esas cosas chocantes y nunca quisiera saber de dónde las sabía. Habría debido tratar de resolver ese enigma y buscar el motivo de esa extraña represión. El segundo sueño me lo habría podido haber traslucido. La implacable manía de venganza que este sueño expresaba era más apta que ninguna otra cosa para ocultar la corriente opuesta. La nobleza con que ella perdonó la traición de la amiga amada y ocultó a todos que ella fue justamente quien le hizo las revelaciones sobre cuyo conocimiento la calumnió después. Antes de llegar a individualizar la importancia de la corriente homosexual en los psiconeuróticos, me quedé muchas veces atascado o caí en total confusión en el tratamiento de ciertos casos.
Bueno, voy a seguir con Freud un momento más porque me parece pertinente. En los casos en que mociones de crueldad y de venganza que ya en la vida del enfermo se aplicaron a la sustentación de sus síntomas, se transfieren al médico en el curso de la cura. Antes que él haya tenido tiempo de apartarlos de su persona, reconduciéndolos a sus fuentes, no puede maravillar que el estado de los enfermos no acuse el efecto de su empeño terapéutico. Pues qué mejor venganza para estos que mostrar en su propia persona la impotencia y la incapacidad del médico. Empero no me inclino a subestimar el valor terapéutico de tratamientos aún tan fragmentarios como el de Dora. Bueno, hubieron de pasar 15 meses de la conclusión del tratamiento y del presente informe antes de que recibiera noticias del estado de mi paciente y con ellas del desenlace de la cura. En una fecha no del todo indiferente, 1 de abril, se me presentó para poner fin a su historia y pedirme un nuevo auxilio, pero una mirada a la expresión de su rostro me hizo adivinar que no tomaba en serio ese pedido. Bueno, demandaba mi ayuda por una neuralgia facial del lado derecho que ahora la acosaba día y noche. ¿Desde cuándo?, le pregunté. Desde hacía justamente 14 días. No pude menos que reír, pues me fue posible demostrarle que justamente 14 días antes había leído en los diarios una noticia referida a mí, cosa que ella confirmó. Esto sucedió en 1902. La pretendida neuralgia facial respondía entonces a un autocastigo, al arrepentimiento por el bofetón que le propinó aquella vez el señor K y por la transferencia vengativa que hizo después sobre mí. Han pasado de nuevo varios años desde su visita. La muchacha se ha casado y, por cierto, con aquel joven a quien, si todos los indicios no me engañan, aludían las ocurrencias que tuve al comienzo del análisis del segundo sueño. Si el primer sueño dibujaba el apartamiento del hombre amado y el refugio en el padre, vale decir la huida hacia la enfermedad, este segundo sueño anunciaba que se desasiría del padre y se recuperaría para la vida. Bueno, voy a presentar algunas reflexiones más sobre la transferencia para que podamos disponer de unos minutos para conversar. Voy a resumir algunas cosas acá. Revisemos, bueno, de nuevo algunos aspectos de la transferencia. Como ya vimos en Freud, la transferencia atraviesa por diferentes momentos, desde las dificultades que plantea en un principio, desde las dificultades que plantea la transferencia en un principio, desde ser el máximo escollo en la práctica con los pacientes, hasta ser también el motor de la cura. Y la noción de transferencia está ligada, como hemos visto, a otras nociones como resistencia, repetición y sugestión. En el estudio sobre la histeria señala que el síntoma es consecuencia de una vivencia traumática. Esta vivencia deja como efecto un recuerdo almacenado como huella anémica, funcionando como núcleo patógeno. A partir de allí, entonces, la terapia analítica tendrá como objetivo acceder al recuerdo de la vivencia para lograr reaccionar la carga afectiva que conlleva tal huella. En este momento, Fribo propone el aparato psíquico como un entramado de representaciones organizado alrededor de un núcleo patógeno. Para llegar al núcleo, la asociación debe conducirse por el resto de las representaciones, pero puede ocurrir que durante ese trabajo, al acercarse al núcleo, comiencen a emerger afectos que no tengan representación y que se anuden específicamente a la persona del médico, como lo señala Freud. Así tendríamos una primera acepción de transferencia ligada fundamentalmente a un falso enlace, a la resistencia, fenómeno que además impedirá arribar a la cura. En el caso de Dora, y en particular en el epílogo del cual acabamos de leer algunas partes, Freud discute, digamos, ampliamente la transferencia. En este momento considera a la vivencia traumática como contingente y le otorga más importancia a lo psíquico, que denomina las fantasías. Postula al síntoma como una conjunción de dos elementos heterogéneos, lo pulsional y lo psíquico. Las transferencias serían reediciones, elaboraciones de las mismas mociones pulsionales y las fantasías que sostienen la sintomatología, pero ahora jugadas con el vínculo con el médico. Aquello experimentado con personas significativas de la infancia ahora se reactualizarán con el médico. Esta reactualización funcionará como obstáculo e impedirá la prosecución de la cura, que ahora tendrá que ver con el análisis de tales mociones y fantasías.
La transferencia es entendida ahora como una resistencia en la que aparece en primer plano la cuestión de la repetición. Un planteamiento similar se mantiene especialmente en los escritos técnicos. Acá y hasta esa época Freud planteara que el síntoma es entendido como consecuencia de la represión ejercida sobre fantasías incestuosas. Por ende, el tratamiento consistirá en analizar tales fantasías y las pulsiones pulsionales puestas en juego. Freud propone que mientras se produce tal análisis, la libido comienza a desprenderse de los síntomas y a trasladarse a la persona del analista. Esto produce una paralización en el avance del análisis porque experimentar tales fenómenos con aquel al cual se le debe decir todo será difícil y tortuoso, lo cual producirá el abandono de la cura. Allí entonces aparecen transferencia, repetición, cuyo fin será la resistencia. Sabemos que luego la transferencia será tomada como motor de la cura, como ya señaló Freud plantea que no todo puede ser recordado, que la rememoración tiene un límite y que aquellos que no se recuerda se actúa con el médico. Freud dirá que aquello pulsional que no puede hacerse consciente vía la palabra se actuará con el médico y que a través de ese actuar se podrá acceder a lo reprimido, justamente gracias al vínculo con el médico. Ahora bien, solo podrá tomarse el conflicto que contribuyó al armado sintomático si se aborda en el presente. Este procedimiento solo puede realizar a partir de que se trasladen los afectos a la relación con el médico, produciéndose de esta manera lo que se denominó en ese momento neurosis de transferencia. Los síntomas, los rasgos de carácter y las inhibiciones se pondrían en relación al médico. La labor del analista consistiría en notificar al enfermo de lo que está actuando, de que lo que está actuando es lo reprimido inconsciente, lo que Freud denomina la interpretación de la transferencia y que solo así el enfermo podrá darle otro destino a la pulsión. En las lecciones de introducción al psicoanálisis del 17, en especial en la conferencia 27, que se llama La transferencia, y en la conferencia 28, que se llama La terapia psicoanalítica, el tema de la transferencia se discute de manera especial. Voy a tratar de resumir. En la conferencia 28 en particular, Freud se ocupa en extenso de trabajar el asunto de la sugestión. Debería decir que, digamos, resalta, llama la atención que el tema de la sugestión es un asunto, digamos, que en algún momento le genera dificultades, le genera problemas, y que Freud debe hacer un gran desarrollo para dejar la sugestión hipnótica y separar la sugestión hipnótica que por ejemplo, en ese momento va a argumentar que ya no tiene sentido y plantear una sugestión psicoanalítica que estará ligada a la transferencia, que estará ligada a la demanda y que estará organizada de otra manera. Y insistiría, resaltaría que para Freud resulta en algún momento difícil encontrar un límite preciso entre transferencia y sugestión y en dejar de lado los problemas que le trajo esa palabra, esa noción de sugestión. Bien, para que podamos entonces conversar. Yo diría que quedan planteadas varias preguntas. Nos vamos a ocupar durante varias sesiones del tema de la transferencia y de los casos clínicos. Entonces, y hoy nos vamos a conversar. Quedan planteadas varios asuntos de importancia. Por ejemplo, ¿por qué Freud deja pasar la relación de Dora con la señora K? Eso puede ser una pregunta. ¿Por qué Freud deja ir sin mayor, sin preocuparse mucho? ¿Por qué deja ir a Dora y por qué la deja de ir 2 veces además? Porque Dora pues se va 2 veces o deja 2 veces a Freud. Podría uno preguntarse también, algo que él señala allí varias veces, es por qué para Freud es tan difícil de ver ciertos temas en relación con la transferencia y la sexualidad de la mujer, que me parece que es interesante. Bueno, yo dejaría ahí
Y más bien entonces propondría que conversemos y que trabajemos con preguntas y comentarios. Bien. Bueno, muchas gracias a Jamie y a Jaime por sus trabajos. Yo quisiera decir 2 o 3 cosas antes de dar la palabra a los asistentes y a las inquietudes y a los comentarios que algunos pudieran tener. Lo primero, el trabajo de Jamie me evocó varias cosas. Lo primero, yo no conozco un saber como el del psicoanálisis que siempre tiene que volver sobre el origen. Es constante, siempre tenemos que volver sobre el acto freudiano. Y aquí es muy evidente, en el caso Dora, uno de los 5 casos emblemáticos que Freud nos dejó, y particularmente este es el primer caso escrito, como lo señaló Jamie, entre 1899 y 1900. Yo tenía la idea de que la última sesión con Dora fue el 31 de diciembre de 1899. Recordarles que este es Freud lo llamó fragmentos de un caso de histeria. Y les quiero recordar que la palabra fragmento viene del latín frangere, que significa fracaso. Y es muy importante porque de alguna manera creo que lo que Freud nos muestra en el caso de Dora realmente es un fracaso, pudiéramos decir, sí, un fracaso terapéutico, pero por lo menos no hubo un trabajo analítico. Es cuando él vuelve sobre el caso que le permite aislar el fenómeno de la transferencia, que como lo vemos, Freud está enredado con esa noción en el momento del caso. Recordar que Freud escribió este caso en 15 días, que lo escribió más o menos entre 1900 y 1901, pero que solo fue publicado en 1905. Y volvió 2 veces sobre él, en 1909, para agregarle el prólogo, y en 1923 para hacer esa nota donde él señala, digamos, sus 2 grandes errores. Por un lado, desconocer el amor homosexual de Dora por la señora K, y lo segundo, las dificultades que tuvo en el manejo de la transferencia. Esos fueron 2 momentos de reelaboración del caso y que me permiten evocar algunas de las preguntas que traía Jamie al principio, y es el propósito de la presentación de Freud y el aprendizaje. Cómo después de 120 años volvemos sobre este caso, nosotros que nos formamos en el psicoanálisis, y que este es un texto muy importante que nos sitúa un poquito el valor científico y la gallardía ética de Freud para escribir un caso donde él se equivocó de una manera, digamos, muy notoria. Con respecto al trabajo de Jaime, me evocó muchas cosas. Jaime hace un recorrido muy importante por la noción de transferencia en todos los escritos de Freud, pero me parece que es central destacar que la transferencia en el abordaje del caso Dora y en su escritura es un concepto central en nuestra clínica y en nuestra práctica que apenas está emergiendo. Es decir, aquí no está aislado el concepto, y que me parece que uno de los errores fundamentales de Freud, pues obviamente, Jamie lo señaló, era la soledad freudiana, su persistencia en el trabajo durante casi 10 años. Él apenas estaba pensando lo que oía y lo que escribía, y era comprensible de alguna manera esta situación, pero me parece que es fundamental que pensemos que aquí se confunden un poquito 2 elementos que son, 2 conceptos que son fundamentales en nuestra experiencia: el concepto de repetición y el concepto de transferencia. Aquí se ve mezclado porque aparece un sueño de repetición, particularmente el primer sueño, donde no se logra ubicar bien Freud transferencialmente, y es lo que me parece que
uno de los elementos que da el traste con la cura de Dora. Recordemos que Dora hizo un análisis de 3 meses, un análisis corto, y es Dora quien abandona la cura, como lo señaló Jaime al final de su presentación. Bueno, no me quiero extender, habría muchas cosas para decir, pero le quiero dar la palabra a la audiencia y a los comentarios a quien bien los pudieran tener. Agradecerles a todos la presencia, recordarles que este trabajo se sostiene, que lo hacemos el último sábado de cada mes, y a los que hoy vienen por primera vez, pues están invitados a la siguiente actividad. Hoy abordamos la transferencia en Dora desde la perspectiva freudiana. El mes entrante, Clara Cecilia Mesa, uno de nuestros miembros, abordará estas dificultades desde cómo Lacan sitúa este asunto. Bueno, no más. Muchas gracias. Ya quedan entonces habilitados los micrófonos para que quien quiera intervenir lo abra y pregunte. Igual también está el chat para escribir preguntas o lo que consideren necesario. Yo tengo una pregunta para Jaime. Sí. Jaime, tú señalabas la diferencia entre sugestión y transferencia, con todas las dificultades que eso implica, porque la palabra misma comporta un elemento sugestivo, pero en esa posición de Freud, casi que tratando de demostrarle a Dora cuál era el objeto de su elección, el señor K, vemos a un Freud sugestivo, sugestionando, mejor dicho. ¿No te parece? Sí, sí. Yo decía que sobre todo en la conferencia 28, yo creo que mirando hacia atrás, él trata de separar, bueno, la sugestión hipnótica, bueno, que le pesó mucho, de la sugestión que él llama analítica, y trata de separar la sugestión, digamos, no sé si decir exactamente, de la transferencia. Él define un poco la sugestión como la sugestión en analítica como una fuerza que impulsaría al paciente a, creer en su analista y a establecer ese vínculo fuerte. En ese texto, él dice que admitiría que se pudiera pensar que en el análisis se puede, a través de la sugestión, influenciar al paciente para que piense o cree, incluso él dice las perversiones del analista, una cosa así, dice Freud en ese texto. Es decir, bueno, y va a plantear que lo que finalmente hará diferencia será fundamentalmente la interpretación de la transferencia. Pero coincidiría en que, digamos, una primera lectura o una lectura, no sé cómo decir, una lectura un poco ingenua, digamos, del texto, podría hacer pensar por qué Freud le insiste a Dora en que el asunto que está en juego es el asunto de la relación de ella con su padre, de ella con el señor K y de ella con el mí. Pareciera, digamos, que Freud en algún momento insistiera en eso. Habría que pensar muchas cosas. Yo creo que el contexto es muy importante. Yo pienso que, digamos, es el momento en el que Freud está organizando el tema, uno de la importancia de la presencia de la sexualidad
está organizando el tema de lo edípico como fundamental, digamos, en la neurosis. Y viene planteando que eso está presente en la histeria fundamentalmente como motor central. Bueno, y como él lo señala, por ahí, lo vislumbra en el caso Dora, cierta, y como lo señala en otros momentos, cierta dificultad de Freud para comprender, podríamos decir, de la naturaleza de la sexualidad y de la transferencia en la mujer, que hace que uno quede con esa sensación de que a veces sí, Freud intenta que las cosas marchen como él esperaría que deban marchar. Sí, y por eso yo insistía y por eso yo lo he señalado, que Freud, tanto en los escritos técnicos, o mejor, en esa época de los escritos técnicos, hace todo un trabajo por separarse de la separación que ya había hecho, o sea, que ya había hecho mucho antes de la hipnosis, de la sugestión hipnótica, pero aún hace un trabajo más fuerte para zanjar ese asunto, para dejar atrás un poco el tema de la sugestión, que es un tema que, que fue difícil y que le generó más de una crítica. Eso me parece, Jaime, que lo que destacas es importante. De todas maneras, tenemos 120 años de historia en el psicoanálisis, y después vino Lacan, que nos ayudó a pensar todos estos temas. Pero es importante ver particularmente que para que el analista se ubique bien transferencialmente, se tiene que deslastrar de su ecuación íntima, digamos, desde su fantasma fundamental, desde su manera de ver el mundo, desde sus prejuicios. Y aquí vemos a un Freud dirigiendo la cura desde un prejuicio sobre lo que para él eran para lo que él era lo natural, que toda mujer se inclinara por un hombre y viceversa. Entonces me parece que ese elemento es central para que vamos pensando un poquito de las dificultades que tenía Freud. Está emergiendo su invención, pero es importante situar eso, de qué manera operamos más allá de nuestros prejuicios, más allá de nuestras ecuaciones subjetivas íntimas, y a eso lo llamamos el deseo del analista. Realmente se opera en la cura con el deseo del analista, que yo creo que era lo que Freud de alguna manera no tenía claro en el momento. Y lo otro, Freud había empezado a abandonar, ya hablaba de abandonar la sugestión, pero 120 años después los analistas no estamos vacunados contra eso. Es decir, la sugestión no se abandona por decreto, es poniendo a operar el deseo del analista realmente como las curas se pueden desplegar. Entonces, para situar con la pregunta de Jaime, el aprendizaje en estos casos todavía es evidente, todavía es notorio, todavía tenemos que volver sobre él, y con seguridad que si el psicoanálisis se sostiene en los tiempos venideros, siempre volveremos sobre estos casos, porque son casos princeps que nos ilustran sobre lo que es la clínica analítica, pero también sobre sus impases, sus dificultades y sobre sus hierros. Ahí donde yo valoro valoro el esfuerzo científico y ético de Freud de escribir este caso, porque realmente nos enseña bastante. Yo quiero decir algo. Beatriz, dale. Sí, sí, con respecto a la pregunta que le hacías a Jaime, yo creo que hay que tener en cuenta y no podemos descontextualizar justamente el Freud de la época. Recuerden que Freud en ese momento estaba en el entusiasmo de la interpretación de los sueños y estaba también pensando en la transferencia, y Freud insistía en, digamos, en el amor de Dora por el señor K, porque recuerden que Freud, en la idea, pues como lo dijeron ustedes también, en los inicios de la transferencia, era que
era situar en el analista, de alguna manera el analista representaba pues afectos que tenían que ver digamos, con los lazos parentales de los pacientes. Entonces, en esa medida, Freud no podía sino pensar que el amor de lo que él le producía como terapeuta o como sí, analista a Dora solamente podía provenir del afecto en su origen por el padre. Entonces, eso era lo que de alguna manera le cerraba las orejas a Freud, porque él estaba pensando la transferencia en ese momento de ese modo. Y si bien que yo creo que hay un punto donde Freud va más allá del terapeuta, como lo decía pues ahora Jorge, que era un trabajo terapéutico en ese momento, es cuando Freud interroga a Dora con respecto a lo que ella sostenía y qué lugar tenía ella en ese drama que decía padecer. Yo pienso que ahí Freud pudo ser analista, pudo llevar lo que Lacan llama después la inversión dialéctica, el primer desarrollo de la verdad, que es lo que devela toda la complicidad de Dora pues en este asunto. Entonces me parece que no podemos extraer a Freud de la época. Freud no podía pensar en ese momento sino que la mujer era para el hombre y el hombre para la mujer. Entonces yo creo que es... Pero lo importante es todo lo que nos sigue enseñando, y si bien Freud se da cuenta que hay un interés homosexual por la señora K, lo que él no puede escuchar todavía es que ni siquiera es la señora K, es la pregunta por la feminidad, pues para Dora, que es un asunto que luego pues ya Lacan avanza, que además le enseña muchísimo sobre la elección de objeto en la histeria, la relación homosexual en la histeria, bueno, son el complejo de Edipo en la mujer, en fin, todos los elementos que le sirvieron después a Lacan y que nos sigue enseñando. Este caso sigue siendo muy interesante, además porque, como lo decían ustedes ahora también, no es mostrar la eficacia y el éxito freudiano como muchas veces se lleva a exponer en estos casos, sino justamente esos fracasos y esas fisuras y esas equivocaciones que finalmente son el psicoanálisis también. Era eso lo que quería. Gracias, Beatriz. Yo aprovecho tus palabras para decir una cosita más. Sí, yo creo que ahí se impone, digamos, el primordio de oreja analítica para Freud. Pero decirle a ella de cómo estaba implicada en ese drama que relataba no es suficiente. No, claro. Es decir, cuando uno vuelve sobre el epílogo, se da cuenta realmente qué hubo en Dora, porque ni siquiera hubo psicoterapia. Años después volvió la afonía. Entonces, es bien simpático, ¿no? Pero realmente valioso lo que tú señalas, pues, de contextualizar el momento en que Freud está, el momento de origen, de renacer o de nacer esta experiencia y las dificultades, pues, inherentes a la invención de todo saber, ¿no? Freud no estaba exento de eso, sin duda. Claro, además estaba en todo el furor de la interpretación, de los sueños. Había que interpretar para reconducir al paciente, era la manera como él lo vivía. Fue más, entonces lo que Freud no pudo, fue más el fracaso de Freud que el fracaso de Dora de algún modo, pues que es lo que apunta a lo que ustedes señalaban ahora también con el deseo del analista, pero Freud de todos modos para ese momento pues es maravilloso todo lo que nos puede traer de enseñanza posterior, cuando él repiensa pues el caso. Jaime o Jamie, ¿tienen algo para decir? Sí, yo retomando algo de lo que planteaba Jamie, y es cómo enseña o cómo esto nos permite pensar más allá digamos, del fracaso. O sea, quería decir eso, mucho más allá del fracaso, lo que hay aquí, por lo menos, por ejemplo, para mí fue un motivo para revisar el concepto de transferencia, para ver las dificultades que Freud tenía, para ubicar a Freud en una época. Es una época muy particular, como lo señala Jamie, pues por un lado Freud aislado, rechazado, enredado con muchas cosas, tratando de sostener
la importancia de la sexualidad infantil, de la presencia de la sexualidad infantil en la neurosis, en la histeria, lo de las interpretaciones, en fin. Entonces, tener en cuenta todo eso y en el caso mío, pues me provocó, me invitó, me hizo, bueno, trabajar el tema de la transferencia, revisarlo, pensar en todas las dificultades que están allí en juego, digamos, transferencia, sugestión, transferencia, resistencia, transferencia, repetición, en fin, sobre todo todas las dificultades sin algunos elementos que luego Lacan que introduce y que permiten organizar las cosas un poco más allá. Bueno, yo lo que podría decir es que pues fue una experiencia en la lectura y la revisión del caso y el contexto muy enriquecedora, pues principalmente porque me encuentro con las críticas hacia el caso como ese fracaso y pues sí se me hace muy particular porque era algo de lo que no tenía conocimiento, o sea, de que el trabajo de Freud había sido malo o había fallado en algunos momentos, entonces pues todo eso pues me genera cierta confusión que pues es donde me tengo a revisar todo el contexto. Entonces pues eso me pareció como muy valioso, me pareció también importante pues pensar que como lo mencioné pues Freud no podía ver más allá en ese momento. Y pues esa es como la razón o la justificación que pues uno podría encontrar en torno al caso. Entonces, bueno, recorrer todos esos elementos y pensar que siempre han existido dificultades, que Freud tuvo que pensar y replantear la teoría en muchas oportunidades y pues en estos casos, que aún así pues los publicara y escribiera sobre sus errores y los reconociera, pues es lo que me permitió comprender que es un ejercicio constante y sobre el que debemos volver y pues que también da como cierta tranquilidad de a veces uno no saber qué hacer frente a ciertos casos. Yo compartiría eso como de mi experiencia y también un poco lo que me evoca de lo que comentan ustedes. Jamie, gracias por esa conclusión, porque nos enseña a todos los que llevamos años en esto que el analista siempre debe estar en el banquillo. El analista siempre se debe interrogar por lo que hace y eso fue lo que nos enseñó Freud. Bueno, Chely Chacón tiene una pregunta. ¿Me le activan el micrófono? No, no se oye. Bueno, no se Chely, escucha. Creo que es el micrófono. debe ser el de ella. Sí, porque está De hecho. activo. ¿Me Carmen, escuchan? ahora ¿Aló? sí, ahora Chely, sí. ¿Se sí, ahí escucha? sí, ahí Ok, sí. ok. Buenos días. Bueno, muchísimas gracias a ambos, a Jamie y a Jaime, por su trabajo. Bastante enriquecedor. Y bueno, yo ahorita yo me preguntaba algo que quería compartir con ustedes sin buscar una respuesta única, ¿no? Pero cuando escuché a Jaime hablar acerca de la transferencia, em, él señaló que había como un autosacrificio por parte del analista, bueno, citando a Freud. Entonces, me pregunto, ¿por qué ese autosacrificio? ¿Será que esto va unido o atado de manos con lo que acabamos de hablar acerca de este momento de deslastrarse de los prejuicios y todas estas cosas? ¿O tienen alguna otra cuestión de repente que pudieran, no sé, señalar? Es esa mi interrogante. O sea, ¿por qué es ese autosacrificio por parte del analista? Justamente por el deslastrarse de los prejuicios y de todo de esto, pues de sus ecuaciones subjetivas íntimas, como estaban señalando anteriormente, o de repente ustedes tienen alguna otra cuestión que aportar. Muchas gracias. Bien, yo estoy buscando la referencia, bueno, pero se me ocurre plantear, se me ocurre lo siguiente. Freud en varios momentos señala la importancia de no responder, de no actuar, de no
en fin, de no seguir al paciente en su demanda, por una parte, y por otra, en ubicar esa relación en el aquí y el ahora de la relación de trabajo que, que implicaría, digamos, una dificultad. Se me ocurre eso, creo que esa referencia está en los escritos técnicos, no la ubico en este momento, y pienso en eso, en ese instante. Pienso también en las dificultades que Freud tuvo con Jung, con Jung y con otros psicoanalistas en relación con este tema de la transferencia, en este tema de cómo, digamos, conducir la cura, pero que implicaría, no sé si decir, bueno, mantenerse dentro de una línea de trabajo. Bueno, en el momento en el que él escribe los escritos técnicos, está muy viva la separación con sus amigos, con sus compañeros que han sido en ese tiempo Adler, Jung y algunas dificultades en relación con este tema. Es posible que tenga que ver con eso. No sé qué se les... Yo quisiera agregar algo a propósito de la intervención de Shelley. La expresión que usaste fue autosacrificio. Sí. Bueno, es una expresión fuerte, pero yo agregaría lo siguiente, Shelley, para aclarar un poquito de lo que se me ocurre. El analista no está como sujeto en la cura. Por eso se exige el analista el análisis previo. No puede operar ni con su síntoma, ni con su fantasma, ni con sus prejuicios, ni con su manera de gozar en el mundo. Por eso es exigible la depuración de su situación subjetiva para poder ocupar de una manera aséptica ese lugar. Entonces, digamos que más que un autosacrificio, es la posición que le impone la cura para que una cura sea auténticamente analítica. Freud no lo enunció así, después lo enunciaría Lacan. De alguna manera, el analista está en el lugar del objeto, de semblante de objeto para el analizante. No puede estar como sujeto, y eso sí implica un autosacrificio, un autosacrificio de su deseo como sujeto, de su deseo como persona en el mundo, de sus intereses, de sus prejuicios, de su manera de concebir el mundo. Entonces, inclusive de su visión política, tiene que estar deslastrado de eso para poder ejercer auténticamente una cura que se precie de ser analítica. Gracias. Ok. Sí. Carmen Hincapié que tiene una pregunta, voy a pedir la palabra. Gracias. Yo creo que el momento de la discusión es otro, pero quisiera en todo caso poder decir algo, y es el gran valor que para mí representa la genialidad de Freud con base en los modos de hacer, en el saber hacer de un médico con sus grandes fortalezas como neurólogo, en donde el saber estaba depositado en el médico para dar lugar a el saber está en otra parte. El saber no está en el médico. Y en todo caso, la gran genialidad de Freud es haber tenido condiciones para dar ese salto de garrocha, digo yo, del saber del médico, del saber del neurólogo, a permitir un otro saber, el saber del psicoanálisis,
que es como que la base de lo que es la potencia, los alcances, el único modo de hacer instalada la transferencia, y de la transferencia a lo largo de un análisis. Pero era otro momento donde la discusión, donde mi palabra pudo tener lugar. No estoy ubicada en el último momento del diálogo, pues del intercambio que estamos. Pero no quería dejar, y agradezco mucho a Jenny y a Jaime sus trabajos. Yo creo que el aporte de Carmen es valioso en el sentido de que se destaca aquí los inicios del movimiento de Freud, de pasar del saber neurológico, del saber encarnado en la persona del médico, a lo que él iba descubriendo escuchando las histerias, que había un saber más allá del terapeuta, un saber depositado en el inconsciente del sujeto. Y que es una de las razones para él escribir el texto de Dora. Presentarle al contexto científico de la época la importancia de los sueños y la importancia del desciframiento, cómo los síntomas se podían elucidar a partir de la interpretación de los sueños. ¿Habrá otra pregunta o Jaime o Jamie tendrán algo más por decir? No, yo creo que, bueno, pues es el abrebocas para que vayamos trabajando el tema. El caso ahora, o sea, seguirá con el asunto de los sueños, seguirá el abordaje de Lacan, en fin. Pues no, agradecerles a todos los que nos han acompañado e invitarlos a que continúen en el trabajo. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, Jaime, Jamie, muchas gracias por el esfuerzo. A Jamie, que es un miembro del foro muy nuevo, yo le agradezco su esfuerzo, su valentía de arriesgarse a presentar su trabajo, a invitarla a que se siga sumando a las actividades de nuestro foro. En 10 minuticos le damos continuidad a la segunda actividad de la mañana. 10, 15 minutos les propongo para evacuar aguas y tomarnos un café. Muchas gracias. Muchas bueno, gracias. Y para poder saludar el nieto, que no lo he podido saludar. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos.